Estados Unidos y sus aliados están cerca de llegar a un acuerdo sobre los planes para proporcionar más armas, más recursos, pero sobre todo un préstamo multimillonario que estaría vinculado a las ganancias acumuladas por los activos soberanos rusos que están congelados actualmente y que se supone deberían ir directamente a Rusia. Pero bueno, la intención de estos políticos es hacerle la vida cada vez más difícil a el presidente ruso Vladimir Putin. No son capaces de aceptar las consecuencias de las mismas. Eso es algo que tenemos que dejar muy en claro. Pero lo que sí quieren hacer es seguir molestando al oso. Y en ese caso fue la secretaria del Tesoro Janet Yellen, la secretaria de los Estados Unidos, quien precisamente dijo que están buscando la forma con la cual puedan seguir proporcionando más recursos a Ucrania, pero como el propio Estados Unidos ya no tiene dinero, la Unión Europea ya no tiene dinero, tienen una grave crisis económica, entonces no les queda más remedio que recurrir a un robo. Porque eso es lo que estaría pasando. Estarían tratando de robar los recursos de Rusia. La propuesta la producen mientras Washington y sus aliados del G7, el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia y Japón, están buscando formas de desbloquear urgentemente más fondos para Kiev. Podríamos tener en consideración a lo que es precisamente Italia, porque muchos políticos de este país han estado tratando de enviar un mensaje completamente diferente a lo que la OTAN espera. En este caso sería, por supuesto, que utilicen las armas que le enviaron a Ucrania para atacar territorio ruso reconocido, porque si lo llegan a hacer, si una sola de las bombas, de los misiles que se le entregaron a Zelensky llegan a caer en territorio ruso, podrían costarle todo, absolutamente todo a los ciudadanos italianos, y es algo que definitivamente no quieren hacer. Ellos no se quieren involucrar en un conflicto que ya a estas alturas del partido no vale absolutamente nada, por una simple y sencilla razón, que sería precisamente: no tienen las armas, las municiones, la capacidad militar para luchar contra Rusia. Ellos lo saben. Tú lo sabes, yo lo sé, y lo estamos tratando de dar a conocer. ¿Por qué? Porque es importante que los ciudadanos que conforman, por ejemplo, esta alianza del G7, sepan lo que puede pasar. Sepan a qué se están enfrentando, y lo más importante, que lo harían contra Rusia. Les platicaba en el en vivo que tuve en mi canal Gaby López Informa, precisamente la noche de este martes, cómo los rusos compartieron una especie de cartel donde en este se colocaba la imagen de un ex miembro del grupo el señor del bigotito, Hitler, y era un francés que estaba al frente de lo que era la milicia. Y les dijo Rusia: acuérdense de su historia. Ya ganamos una vez, lo podemos volver a hacer. Independientemente de que en ese momento las armas, las municiones que tenía la Unión Europea eran quizás en una cantidad un poco menor, pero Rusia no se detuvo. Quintuplicó la producción de armas en los últimos 3 meses. A eso se estarían enfrentando actualmente, por supuesto. Pero esta propuesta sigue tratando de conseguir más recursos, pero sobre todo desbloquear urgentemente los fondos que ya no tienen para asignarle desde Estados Unidos y estos mismos países. Por eso precisamente quieren utilizar los recursos de Rusia. Recordemos que en este caso Estados Unidos acaba de aprobarle presupuesto a Zelensky, más de 60 mil millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero y por qué no le entregan esos recursos? Si ya lo aprobó la Cámara, si ya lo aprobó Biden, si ya finalmente se salieron con la suya, ¿por qué necesitan los recursos rusos? ¿No será posiblemente que ellos se quedaron con ese dinero?
que ya no se lo quieren entregar a Ucrania porque saben que la guerra está por acabar, que es una ridiculez entregarle recursos económicos a una persona que ya ni siquiera es presidente. Según Yellen, Estados Unidos ha estado discutiendo con sus amiguitos del G7 las posibilidades de otorgar a Ucrania los recursos de Rusia, pero en formato préstamo. Yo te lo doy ahorita, te voy a permitir que uses las ganancias inesperadas de los activos rusos y ya luego me lo pagas. Cuando puedas me lo pagas. ¿Con qué dinero? Si ya no hay ciudadanos ucranianos. Los ciudadanos que trabajaban o que tenían la oportunidad de trabajar están perdiendo la vida al frente de una guerra que ya se perdió desde hace meses, desde el año pasado. La contraofensiva que hizo Zelensky fue una burla. Todos sabíamos que no iba a servir para nada, pero aún así, quieren entregarle este dinero porque, según Yellen, parecen contar con el apoyo considerable de todos los miembros de este grupo para entregar más dinero a Ucrania. El flujo de beneficios inesperados que se obtuvieron con los activos rusos asciende a entre 3,000 y 5,000 millones de dólares al año. Supuestamente serían aproximadamente unos entre 6 y 10,000 millones de dólares lo que le entregarían. Pero ¿no se supone que acaban de aprobar 60,000? ¿Por qué están peleando? ¿Por qué quieren irse a una guerra con Rusia por 10,000 millones de dólares? Si ya Estados Unidos le aprobó 60. Si tanto dinero le quieren entregar a Zelensky, utilicen los recursos de Estados Unidos. Utilicen su propio dinero. Es como le decían también a Emmanuel Macron, pero no, a Ursula von der Leyen. Utiliza tu dinero. Si quieres ir a una guerra con Rusia, usa tu dinero. ¿Por qué tenemos, en este caso, los ciudadanos que pagarle a una persona que ni siquiera es presidente? Que no se les olvide, que no se nos olvide, y eso es algo que tenemos que recalcar todos los días, absolutamente todos, porque para Occidente o para este tipo de líderes, lo más importante obviamente es seguir apoyando la guerra, seguir apoyando a Zelensky cuando ya ni siquiera es presidente. Pero bueno, Occidente, recordemos que tiene aproximadamente 300,000 millones de dólares en fondos soberanos rusos desde el inicio de la guerra, y la Cámara de Compensación Euroclear, con sede en Bruselas, posee alrededor de 191,000 millones de euros. ¿Estaría esta compañía arriesgándolo todo, absolutamente todo, por algo tan absurdo como lo es? Bueno, en este caso, estaríamos hablando de la Unión Europea, del propio Biden. Si Estados Unidos está consciente de que lo que puede ocasionar esta situación es una guerra, esperemos que no estén apoyando solo porque es Biden, solo porque pueden tomar el dinero. Deben entender lo que podría llegar a pasar si ellos aprueban la entrega de estos recursos. Por el otro lado, hablando precisamente de este tema de Ucrania, ya está presente la hoja de ruta de lo que es China. Lo que es China y Brasil, dos miembros del grupo de los BRICS, amigos, aliados, por supuesto, de Rusia, pero que lo que buscan es solucionar el conflicto, que a diferencia de la Unión Europea, de los miembros de la OTAN que están tratando de impulsar la guerra robándole a Rusia, ellos dicen, vamos a proponer una solución, vamos a proponer algo que realmente pueda llevar a la paz a estos dos países. Y de hecho, según estos dos mandatarios, tanto China como Brasil, su propuesta, su hoja de ruta ya ha sido aprobada, ya ha sido apoyada por 2 docenas de países. Esto lo reveló precisamente el ministro de Asuntos Exteriores de Pekín, Wang Yi. Ellos rechazaron, también hay que recordar, rechazaron la invitación de la Cumbre de la Paz. Dicen que es completamente ridícula, sobre todo cuando no se tiene la presencia de Rusia en la misma, obviamente haciendo que Kiev quede como tonto al realizar un intento de Cumbre de la Paz cuando no invitas a la persona con la que estás discutiendo. Porque imagínate un discurso, un debate. Por un lado,
tienes a Zelensky con su playerita esa de guerra que anda para todos lados, con su pantalón verde y sus botitas. Y por el otro lado, imagínate al presidente ruso, porque uno ya no es presidente, en este caso sería Zelensky, que perdió su legalidad como líder ucraniano desde el pasado 20 de mayo. Y por el otro lado vemos al presidente ruso, Vladimir Putin, llegando en su traje impecable, tratando de demostrar, por supuesto, que ya la guerra está terminada, que ellos lo hicieron para salvaguardar a los ciudadanos del Donbass que estaban solicitando auxilio porque estaban tratando de masacrarlos, eliminar su cultura, eliminar por completo cualquier rastro que quedara de Rusia en este territorio. Por eso se hablaba de todo este posible nazismo que ocurriría en esta nación. Pero bueno, independientemente de eso, imagínate un debate de ambos líderes frente a otros presidentes, primeros y primeras ministras. ¿Cuál sería la cara de Zelensky o la cara de Vladimir Putin? ¿Veríamos nuevamente a un Zelensky burlándose durante el discurso de Rusia? Porque esto ocurrió en el 2014. Poco después del 2014, cuando ya se había logrado un acuerdo precisamente de paz, los acuerdos de Minsk, si no me equivoco, que precisamente eran los pactos que se firmaron entre el 2014 y 2015 entre Ucrania, Rusia, la República Popular de Donetsk, que ya ahora forma parte de Rusia, y también la de Lugansk, para poner fin a la guerra que ocurría en ese momento en Ucrania. Estos acuerdos fueron negociados, recordemos, con la presencia significativa de Angela Merkel, y también estaba, si no me equivoco, el líder francés Emmanuel Macron. Y veíamos a un Zelensky riéndose, burlándose del discurso de Rusia. Quizás la cara del Zelensky en ese entonces jamás se llegó a imaginar lo que verían en este momento los ciudadanos ucranianos, que sería una guerra directa entre lo que es Ucrania y Rusia, y a él perdiendo. No solo la guerra, sino también el apoyo de Occidente. Porque cada vez más, no solo el desaire que le hizo Biden a Zelensky para no asistir a esta guerra. Vemos ahora a Turquía, Arabia Saudita ya dijo que no va a ir, y es un amigo relativamente de Estados Unidos. Pero ya le dijo que no le interesan ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no va Putin. Porque no va Moscú. No hay una representación de la segunda parte de este conflicto, y obviamente, al final del día, como lo dice China, no se puede llegar a un acuerdo si no están ambas partes. En Beijing dijo precisamente que 26 países han confirmado que están dispuestos a acordar y están considerando respaldar los entendimientos comunes a los cuales llegaron Brasil y China desde el mes pasado para poder llegar a un acuerdo entre Ucrania y Rusia. Otros 45 de 5 continentes han dado retroalimentación positiva a las ideas que formulan estas dos naciones que son del grupo de los BRICS. Y ustedes dirán, bueno, es que son amigos de Putin y sus ideas, sus propuestas son en beneficio de él, no en beneficio de Ucrania. ¿Ucrania qué tiene que ofrecer en este momento? Nada. La guerra ya la perdió a casi todos los hombres en Ucrania. ¿Con qué llegas a una mesa de negociaciones? Con el respaldo y la palmadita de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, que es más gris, absolutamente más gris que cualquier pared, y con John Kirby. Nada más. Ellos son los que van a representar a Estados Unidos. No va Biden, el presidente. Así que, bueno, obviamente, cuando uno se pone a pensar que ofrece Ucrania para acordar la paz, es nada. Absolutamente nada, o quizás la oportunidad de guardar los recursos en paraísos fiscales, a como está acostumbrado. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.